Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu gente cantará, santo, Rey de Reyes es, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Vamos, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Hola, bienvenido. Algunas indicaciones antes de iniciar nuestro servicio. Primero, ocupe los asientos delanteros. Segundo, mantén tu teléfono en modo silencio. Finalmente, enfócate en cada momento del culto. Recuerda, somos Yacine Chorrillos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Les saludamos en el nombre de Dios Jesucristo. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos del Face que nos están siguiendo en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos en armonía, alabando a nuestro Dios, reconociéndolo como Señor, señores y Rey de Reyes, ¿no? Así que es importante eso. Hoy día vamos a estar realmente siendo edificados con la palabra de Dios. Vamos a estar en el tiempo de alabanza, en el tiempo de oración. Y cada momento es un tiempo significativo para nuestro crecimiento espiritual, ¿correcto? Así que yo les animo a que podamos estar juntos en armonía, disfrutando de este tiempo. Y quizás una de las formas de poder disfrutar juntos es reconociéndonos a nosotros. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Y saludamos a una o dos o tres personas que se encuentran en el auditorio. Salude a las personas que están cerca de usted en el auditorio. Una, dos, tres personas. Correcto, qué hermoso se ve como nos saludamos. Así que también saludamos a nuestros amigos y hermanos del Face, que Dios les esté bendiciendo en esta oportunidad y podamos ser edificados. Y así puestos en pie vamos a leer el Salmo 117, el Salmo 117 que tiene 2 versículos nada más. Un salmo muy hermoso, dice ahí, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Habla ahí de la idea de alabar a nuestro Dios,
siempre alabarle, y habla de dos cosas fundamentales, la misericordia y la fidelidad, ¿no? La misericordia que nos sostiene, ¿no? Y la fidelidad de Dios que siempre está con nosotros, ¿no? La misericordia nos acompaña día a día, su fidelidad nos sostiene, ¿no? Y por eso el salmista dice que debemos bendecir a Dios y no olvidar, dice, ninguno de sus beneficios. Y dice también el salmista que este es el día que hizo Jehová, alegrémonos y gocémonos en él. Vamos a entregar ese tiempo al Señor. Padre, te damos las gracias en esta oportunidad que nos brindas de estar juntos en armonía en esta mañana, Señor. Queremos en este tiempo concentrarnos en tu adoración, en escuchar tu palabra, en atenderla, en poder ser edificados a través de tu mensaje, Señor. En los tiempos también de oración. Queremos concentrarnos en ti, Señor. Dejar todas nuestras cargas en Cristo, Señor. Para que este tiempo que tú nos regalas, desde la eternidad lo creaste para que estemos aquí en este lugar. Y gracias, Jesús, por tu presencia. Dijiste que no estaban dos o más reunidos en tu nombre, tú estabas en medio de ellos, Señor. Y estás aquí presente, Jesús. Gracias por eso. Por eso queremos concentrarnos en ti, Señor, para ser edificados, para crecer, para que realmente nuestro espíritu sea fortalecido en tu palabra, para que nos deleitemos en las alabanzas, para que nos concentremos al 100% en tu adoración. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el programa, hermano Pedro. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días a nuestros hermanos de Facebook también que nos están viendo. Quisiera hacerles una gran pregunta. ¿Cuántos están alegres de disfrutar la presencia de Dios aquí en su casa? Amén. Estamos muy felices y contentos de poder cantarle a nuestro Padre Celestial. Y quisiera explicar este cortito tiempo el significado de me gusta estar en tu casa. No significa algo como tal o alguna estructura como una iglesia. Hace referencia de amo estar en la presencia de Dios. Ese es el verdadero significado que damos a entender en esta alabanza que vayamos a dar. Entonces, ¿amamos estar en su presencia? Amén. Cantemos juntos entonces. Nos gusta estar en la casa de Dios, celebrando con su pueblo. Acompañen junto con sus aplausos. Estar en la presencia de Dios. Mis pies, mis manos cantarán solamente para ti, Padre. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mis pies. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Qué bueno poder cantar junto con ustedes. Recibir la gloria, honra, con nuestra voz, con nuestras manos y nuestros pies. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. ¿Ustedes? Me gusta estar en tu casa. Bien, se escucha. Celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar
estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos. y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mi voz, con mi voz. Amén. Cómo no cantar y alabar a nuestro Padre. Con los aplausos. Amén. Más fuerte aún para nuestro Padre Celestial, digno de recibir toda gloria, honra y honor. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, Padre Santo, solamente a Él, digno de recibir toda gloria, honra y honor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará, oh no, nunca. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, nunca. Y nunca terminará. Por siempre, Padre, siempre. Por siempre será La grandeza de su reino. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Es más, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es nuestra roca eterna? Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio eres tú, Padre, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres
fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Oh, sí. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Una vez más. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Amén, mi confianza siempre estará en tus manos, Padre. Mis hermanos, les invito a que puedan tomar sus asientos y podamos dar paz a nuestro hermano Alonso, que pueda darnos el pasaje de esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Vamos con el texto bíblico. Lucas 9, del 21 al 27. ¿Lo buscamos en nuestras Biblias? Muy bien. Continuamos con la lectura. Lucas 9, versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y que resucite al tercer día. Y decían todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este tiempo. Qué privilegio estar nuevamente aquí delante de todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Como bien sabemos ya, y el pastor Elliot la semana pasada lo mencionó, tenemos un énfasis anual. ¿Alguien recuerda cuál es este énfasis anual? Estamos en el año ¿de qué? De ser, ¿y qué más? Y hacer discípulos para la gloria de Dios. Entonces, primero es ser y luego es hacer discípulos para la gloria de Dios. Y en este tiempo, en esta primera parte del año, vamos a estar viendo la serie llamados a ser discípulos eficientes y eficaces. Entonces, primero vamos a ver ser discípulos. Y el tema específico en esta mañana que voy a estar compartiendo es quién y cómo es un discípulo de Cristo. Así que antes de continuar, vamos a pedirle a Dios
que nos dirija y que nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Así que acompáñeme en oración. Señor Dios amado, gracias te doy, Padre, porque así, Señor, como cada domingo, hoy, Señor, tú nos reúnes, nos congregas una vez más aquí, Señor, en este lugar, para poder juntos, Señor, acercarnos a ti. Y hemos, Señor, te hemos cantado, Señor, y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, en este tiempo a poder, Señor, estar con nuestros oídos bien atentos, nuestro corazón dispuesto a obedecer lo que tú nos mandes en esta mañana. Guíanos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos, para, Señor, no solamente escuchar, Señor, tu palabra, sino también para ponerla en práctica, Señor. Estamos hablando de ser discípulos, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa esto y lo que implica ser un discípulo tuyo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hemos leído el pasaje de Lucas, capítulo 9, del versículo 21 hasta el 27. Pero en este tiempo vamos a estar trabajando solamente el versículo 23. Hemos tocado todos estos versículos para entender un poco el contexto en el cual se escribe este versículo que vamos a trabajar en esta mañana. Pero antes de empezar, antes de continuar y antes de ir de frente ya al texto, me hizo recordar un poco todo este tema a lo que nosotros solemos hacer cuando vamos a adquirir de repente un plan telefónico, un plan de internet, cuando vamos de repente a descargar un aplicativo para el teléfono, en la computadora, o cuando vamos a hacer de repente a adquirir una tarjeta de crédito, cuando vamos a alquilar un auto, cuando vamos a alquilar un departamento o una habitación. Todo esto lo hacemos mediante un contrato. Todo se hace con un contrato. Y en estos contratos lo que uno suele hacer es aceptar los términos y condiciones de dicho contrato. Y lo que hacemos a veces, leemos rápidamente el contrato o a veces ni siquiera lo leemos. Sobre todo cuando descargamos algún aplicativo, ¿verdad? Solamente le damos a aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. Y no leemos bien lo que implican estos términos y condiciones. Y luego nos llevamos la sorpresa de que si es un contrato de telefonía y cosas así, de repente en el recibo llega un monto más elevado del que debería llegar. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo pedí un taxi por aplicativo en una cierta oportunidad. Me salía un monto y luego cuando llegué al lugar donde el destino, el monto era otro. Entonces yo me sorprendí, ¿qué pasó aquí? Hablando con el conductor, le digo, mira, pero era otro el monto. Y luego me enseña que habían términos y condiciones, los que yo no había leído. Obviamente estaban un poco ocultos, pero habían términos. Habían términos y condiciones. Entonces, pero cuando nosotros, y eso es lo que usualmente sucede cuando hacemos estos tipos de contratos. Y usualmente, cuando hacemos un contrato, lo primero que se nos muestra son los beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, como aquí en esta situación que me ocurrió, no me mostraba el monto, pero no me mostraba esos términos y condiciones, no aparecían en la pantalla, tenía que buscarlos ahí en los ajustes, por ahí estaban un poco escondidos. Y así también nosotros en varios contratos o términos y condiciones, hay algunas situaciones ahí en letras pequeñitas, ¿verdad? En letras pequeñitas cuando te ponen ahí las limitaciones de algún aplicativo, las limitaciones de algún contrato. Pero cuando nosotros vamos al Señor y hablamos acerca del discipulado, de ser discípulos, el Señor Jesús no tiene letras pequeñas. El Señor Jesús es bien específico cuando habla acerca de ser un discípulo suyo. Lo deja bien en claro lo que implica todos los términos y condiciones para llegar a ser un discípulo suyo. Por eso ahí en el texto que hemos leído, en el versículo 23 exactamente dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces aquí están los términos y condiciones para ser un discípulo de Cristo. Y lo deja bien en claro. Y él dice que esto, el ser un discípulo de Cristo, no es un plan gratuito sin compromiso. Sabemos que la salvación sí es gratuita, ¿verdad? Para ser salvos nosotros no hemos hecho nada, solamente es creer en el Señor y aceptar ese regalo que es Cristo. Pero para ser un discípulo de Cristo sí hay que seguir ciertos términos y condiciones que justamente en esta mañana, a la luz de este versículo 23 de Lucas 9, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo algunas características de un discípulo. Obviamente hay muchas más, pero por el tiempo solamente nos vamos a limitar en esta mañana a solamente el versículo 23. Y vamos justamente a la primera parte. ¿Quién es un discípulo de Cristo? ¿Quién es un discípulo de Cristo? Para entender esto tenemos que ver un poco el contexto de este versículo. Antes de que Jesús llegue a este versículo, él estaba predicando por las aldeas. Y antes de llegar a predicar en estas aldeas, Jesucristo ya había alimentado primero a 5,000, luego a 4,000. O sea, Jesucristo en esta etapa ya estaba en el año, a los que han estudiado ETE saben que estaba en el año de la popularidad. Hay mucha gente que le seguía a Jesucristo ya para este entonces. Luego de alimentar a toda esta gente, Jesucristo empezó a caminar con sus discípulos por las aldeas, predicando la palabra de Dios. Y es por ahí que Jesús luego les va a hacer una pregunta a sus discípulos. Antes del texto que hemos leído, está justamente, antes del versículo, del texto que hemos leído, está la famosa confesión de Pedro. Jesús le va a preguntar a sus discípulos qué es lo que la gente que venía hacia él, qué es lo que la gente pensaba acerca de él. Y la gente lo que usualmente decían, sus discípulos le van a decir, algunos dicen de ti que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Entonces eso es lo que la gente que le seguía a Jesús por recibir algún beneficio pensaba acerca de Jesús. Y ahí es cuando Jesús le va a preguntar a sus discípulos, le va a decir, eso dice la gente, sí, pero ustedes, ¿qué es lo que dicen acerca de mí? Y ahí el que va a tomar la palabra es el apóstol Pedro, siempre él el primero quería ser, ¿no? Entonces él va a decir, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios, le va a decir. Lo va a identificar como lo que era Jesucristo. Entonces, luego de eso, Jesucristo les va a decir, ahí justamente el pasaje, ya entrando al pasaje que hemos leído, Jesús le va a decir, Él les mandó que no le dijeran a nadie esto, que era el Cristo, que era el Mesías. Y nosotros nos preguntamos y diremos, pero ¿por qué Cristo no quería que la gente sepa que Él era el Mesías? ¿No hubiera sido mejor esto? Porque luego de eso Jesucristo va a explicar lo que le iba a acontecer luego. Él era el Mesías, pero luego iba a ir a Jerusalén y lo iban a matar. Él iba a sufrir, iba a padecer en favor nuestro. Porque si la gente en este entonces se enteraba que él era el Cristo, lo que iban a hacer es lo iban a poner como un líder político para que él pueda levantarse en armas contra Roma y los pueda liberar. Porque los judíos eso es lo que pensaban acerca de Jesús. Entonces por eso Jesús le dice, no se lo digan a nadie. Entonces en este contexto es donde el mismo Jesús va a hacer un llamado a quien quiera ser un discípulo. Entonces un discípulo en primer lugar es alguien que responde a su llamado. Porque ahí el versículo 23, no nos despeguemos de este versículo por favor. El versículo 23 dice, y decía a todos. ¿Y quiénes todos eran estos? Algunos dicen que eran sus discípulos, pero leyendo nosotros la palabra de Dios y yendo a los evangelios que nos ayudan a poder entender mejor, en Marcos 8:34, que habla también de lo mismo, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo.
Entonces, ¿qué gente era? Gente de las aldeas que venían a él para ser sanados, que venían a él para escucharle, que venían a él para que de repente puedan liberar a sus familiares que estaban endemoniados. Entonces, a toda esa gente es que se va a dirigir Jesucristo. Entonces, aquí nosotros podemos entender que el llamado que hace Jesucristo a ser un discípulo suyo es un llamado universal. Jesucristo está llamando a toda la humanidad a poder ser discípulos suyos. No solamente en este caso se le está hablando también a sus discípulos, lo que implicaba incluso el hecho de ser un discípulo suyo, no solamente a sus discípulos, sino también a toda la gente que estaba alrededor ahí. Y para eso Jesús no tiene ningún límite para llamar a las personas. No se limita a cierto grupo de personas. Aquí no nos está haciendo un llamado solamente a las personas de una cierta edad, no solamente está haciendo un llamado a personas de un cierto tipo de color de piel, a las personas de una cierta condición social, moral o emocional. Está llamando a todas las personas a poder ser discípulos suyos. Y justamente ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesucristo empieza su ministerio, Él va a decir lo siguiente. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué más dice? ¿Quién se ha acercado? El reino de Dios se ha acercado, dice. Y hay dos cosas a las cuales Jesucristo llama a la gente. ¿Qué dice? Primero, arrepentíos y luego, creed en el evangelio. Entonces, alguien que es un discípulo de Cristo responde a este llamado. Responde al llamado de arrepentirse y responde al llamado de creer en el evangelio. Ahora, ¿por qué necesitaban esta gente de esta época arrepentirse y por qué necesitamos nosotros también arrepentirnos? ¿Por qué toda la humanidad necesita arrepentirse? Porque toda la humanidad, la condición de toda la humanidad es que nosotros incluso estábamos alejados ¿de quién? De Dios, por causa de nuestros pecados. Entonces, y es por eso que aquí Jesucristo, el primer llamado que hace a las personas y a la humanidad entera es a poder arrepentirse. Porque el pecado hace una brecha entre Dios y nosotros. Hay un abismo entre Dios y nosotros, entre Dios y la humanidad. Y es por eso que el primer llamado es al arrepentimiento. Entonces, alguien que se ha arrepentido de sus pecados debería ser un discípulo de Cristo. Y a lo otro que Jesucristo está llamando aquí es a creer en Él. A creer en el evangelio, dice aquí. ¿Y qué dice el evangelio? El evangelio también nos habla de la condición del ser humano y por ello el ser humano, estando en una condición alejada de Dios, necesita a alguien que pueda reconciliarlo con Dios. Y el Dios mismo se está ofreciendo a que Él mismo iba a venir a este mundo en la persona de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, iba a venir a este mundo a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que deberíamos pagar nosotros por el pecado que cometemos. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Entonces, es por eso que nosotros debemos creer en el evangelio. Ustedes dirán, no, pero es algo básico, eso yo lo hice cuando me entregué a Cristo por primera vez. Está bien, pero también es bueno recordar lo que Jesucristo hizo en favor nuestro. Ahora, si de los que estamos aquí, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos creído en el evangelio, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo, así como Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios. Si hemos creído en todo esto, si hemos respondido a este llamado, deberíamos ser discípulos de Cristo. ¿Por qué digo deberíamos? Porque algunos solamente prefieren el beneficio y no los términos y condiciones para ser un discípulo de Cristo.
Y el beneficio cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es? Es la salvación. Estábamos condenados a pasar toda la eternidad lejos de Dios. Pero gracias a Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de tener comunión con Dios. Pero Él no nos llama solamente a creer. Él nos llama a ser sus discípulos. A ser sus discípulos. Y muchas veces nosotros, no sé si usted ha escuchado, yo sí lo he escuchado, a decir que nosotros debemos invitar a Jesucristo a nuestro corazón, a invitar a Jesucristo a ser parte de nuestra vida. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y justo en estos versículos también en el cual estamos, ¿quién está invitando a quién? Es Jesucristo quien nos invita a nosotros a ser parte de su reino. Jesucristo, no es que nosotros le invitamos a que Jesucristo sea parte de nosotros, no. La palabra de Dios nos dice que Él nos invita a ser parte de Él, a que nosotros formemos parte de Él. Estábamos en una condición lejos de Dios, estábamos en el reino de las tinieblas. Y de ahí Jesucristo nos dice, yo los voy a sacar, los invito a que ustedes acepten el evangelio y yo los voy a sacar a mi reino, a que sean ustedes ahora parte de mi reino, parte de mí. Entonces un discípulo cree en Jesucristo, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree que Jesucristo fue enviado a morir en favor nuestro. Pero lo otro que es un discípulo es alguien que ha tomado una decisión personal y consciente de seguirle. Y porque ahí en nuestro versículo 23 continúa diciendo, y decía a todos, y la invitación es para todos, y luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere aceptar, quiere tomar esa decisión, luego va a mencionar cuáles son los términos y condiciones, pero alguien que es un discípulo es alguien que ha tomado una decisión personal. No es porque mi amigo es creyente, yo también soy creyente. No es porque mi familiar es creyente, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija es creyente, yo también automáticamente soy un creyente. Tenemos que tomar una decisión personal, no solamente de creer en Jesucristo, sino de seguirle a Él. El ser un discípulo de Cristo no es en automático. Él espera que nosotros tomemos esa decisión, no emocional, sino una decisión convencidos de lo que estamos haciendo. Convencidos primero de quién es Él, de quién es Dios, quién es Jesucristo. Convencidos de la situación en la que estábamos nosotros y convencidos también de lo que implica ser un discípulo de Cristo. Porque Jesucristo constantemente está llamando a las personas. Ahí en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, nos dice lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Es interesante porque en este caso está hablando del pueblo judío. Dios había elegido a los israelitas, a los judíos como su pueblo. Y Él estaba viniendo por ellos. Y dice, ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. No lo recibieron. La humanidad entera también le pertenece a Dios, porque Él creó toda la humanidad, ¿verdad? Y Jesucristo ha venido a hacer ese llamado a todos, porque como creación, toda la humanidad le pertenece a Dios. Pero ¿qué dice? Lo mismo que sucedió en ese tiempo, sucede hoy en día. Pero los suyos, su creación, ¿qué es lo que usualmente hacen? No le reciben, lo rechazan. Jesucristo llama a ser sus discípulos, pero usualmente la gente ¿qué hace? No, yo no quiero ser un discípulo de Cristo. Pero el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿qué hizo? ¿O qué tienen? ¿Tienen qué? Potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y esta palabra potestad también se puede reemplazar por la palabra derecho. Tienen derecho a ser llamados hijos de Dios.
Así que si usted que está aquí en esta mañana ha respondido el llamado de Cristo, ha tomado una decisión personal pero consciente por el Señor, usted debería ser un discípulo de Cristo. Debería, porque lo que el Señor nos ha dado es algo tan grande, tan maravilloso, que nosotros debemos responder a ese amor que el Señor nos ha dado. Y debemos responder aceptando los términos y condiciones que Él tiene para nosotros para ser sus discípulos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, yo creo que todos los que estamos aquí nos identificamos como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes se identifican como hijos de Dios? Yo creo que casi en su gran mayoría, alguno por ahí que de repente todavía no se identifica como hijo de Dios, pero casi todos. Entonces, nosotros deberíamos ser discípulos de Cristo. Deberíamos sí aceptar sus beneficios, pero también deberíamos considerar los términos y condiciones. Porque, como les decía hace un momento, estos términos y condiciones no están ocultos. Estos términos y condiciones están claros. Entonces, primero, con estos dos puntos hemos visto quién es un discípulo de Cristo. ¿Quién es en esencia un discípulo de Cristo? Es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, alguien que ha respondido a ese llamado de creer en el Señor Jesucristo. Y cuando uno hace eso, sabemos que es el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que hemos tomado esta decisión por Él. Entonces, un discípulo de Cristo es alguien que tiene al Espíritu Santo. Alguien que el Espíritu Santo ha hecho morada en él. Esa es la esencia de un discípulo. Ahora vamos a ver cómo es un discípulo de Cristo. Y cuando hablamos de cómo, vamos a ver algunas características del discípulo de Cristo. Yo sé que hay muchas características, pero por el tiempo en esta mañana solamente nos vamos a centrar en el versículo en el cual estamos trabajando. De ahí vamos a sacar algunas características de cómo es un discípulo de Cristo. Y lo primero que se nos dice aquí en nuestro pasaje es que un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Y todos estos verbos que encontramos aquí, niéguese, tome y sígame, según el griego, está en un imperativo. Y cuando en el griego nosotros vemos que es un imperativo, significa que es un mandato. Entonces Jesucristo acá está mandando esto, no está poniéndolo como una opción. Un discípulo de Cristo, está diciendo Jesucristo aquí, es el que hace todas estas cosas. No le está poniendo a un discípulo, si quiere puede tener la opción de aceptar esto o no. Jesucristo bien claro dice, no, un discípulo es el que acepta todas estas cosas. Y lo primero, como veíamos, es negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo significa renunciar al yo como el centro de vida. Es dejar de vivir según mis propios deseos, planes y ambiciones. Porque usualmente cuando nosotros estamos alejados de Dios, todos nuestros deseos, todos nuestros planes y todas nuestras ambiciones se oponen a la voluntad de Dios y se oponen directamente a la persona de Dios. Y es por eso que nosotros al venir a Cristo necesitamos renunciar a todas estas cosas. El negarse a uno mismo es decir no al ego, es decir no al pecado. Negarse a uno mismo implica rechazar actitudes como el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia y el deseo de autosatisfacerse o de agradarse a uno mismo. Todo esto implica negarse a sí mismo. Porque Gálatas capítulo 2, versículo 20, algunos conocen muy bien este versículo, ¿verdad? Ahí nos dice, con Cristo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, dice, mas vive ¿quién?
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es interesante lo que encontramos aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego más adelante vamos a ver qué es lo que significa la cruz para nosotros. Pero él dice, Pablo está diciendo, ya no vivo yo. O sea, todos mis deseos, todos mis planes que yo tenía, ya los dejé a un lado, los dejé a un costado. Porque ahora es Cristo quien me guía. Es Cristo, es el deseo de Cristo el que voy a hacer. Son los planes de Cristo los que voy a ejecutar. Son las ambiciones de Cristo las que yo voy a empezar a ejecutar. Es la voluntad de Cristo la que voy a hacer de ahora en adelante, está diciendo Pablo. Y luego dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, está diciendo, todo lo que soy ahora es gracias a Cristo. No es porque hay algo bueno en mí, sino es porque Cristo está morando en mí, es lo que yo puedo obrar de esta manera. Y ahí va a agregar, dice, el cual me amó, y va a recordar nuevamente lo que Jesucristo hizo por él y se entregó a sí mismo por mí, dice. Y es interesante aquí cuando Pablo dice por mí, lo está haciendo de manera personal. Pablo hubiera podido decir aquí, él se entregó por nosotros. Es distinto. Cuando dice, por nosotros, fue por ti, por mí no. Pero cuando acá Pablo dice por mí, lo está haciendo algo personal. Porque Jesucristo murió específicamente por cada uno. Por cada uno. Y eso, mis hermanos, no hay que olvidarlo. Hay que tener presente. Un discípulo de Cristo siempre tiene presente esto. Y porque entiende que Jesucristo murió, o entendemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, es que nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos. Ahora, algunas aplicaciones prácticas de negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo, justamente como ven la imagen aquí, implica de que el que esté gobernando nuestra vida, ¿quién es? Imagínense que esta silla es el trono de nuestra vida. ¿Quién es el que está gobernando? El que está sentado en el trono, ¿quién es? Debería ser Cristo. Y el yo, nuestros deseos, todo lo que nosotros queramos debe estar por debajo. Es Cristo que debe estar gobernando. Entonces, todo aquel que se niega a sí mismo en su vida espiritual, lo que hace es orar cuando no tiene ganas. Hay veces que no tenemos ganas de orar, ¿verdad? Hoy día no sé, no tengo ganas. No tengo ganas de asistir a la iglesia. No tengo ganas de asistir a la reunión de oración. No tengo ganas de leer la Biblia. Pero alguien que se ha negado a sí mismo, ¿qué es lo que hace? No importa, aunque no tengo ganas, yo sé que leer la Biblia, que orar, eso más bien me beneficia a mí. Lo voy a hacer. Y sobre todo cuando a veces uno llega del trabajo un poco cansado, ¿verdad? Llegamos del trabajo y queremos descansar. Y justo llegamos, abrimos la puerta y lo primero que encontramos a veces es un sofá ahí, bien acolchadito, bien cómodo, y el control al costado, sino el teléfono. Y lo que queremos es agarrar el control o agarrar el teléfono y distraernos de alguna forma de todo el trajín del día. Y con eso tampoco no digo que esté mal esto, sino que hay que priorizar. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué dijo con respecto a esto? Todo aquel que esté cansado, trabajado, ¿qué dijo? Prenda su televisión. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Vengan a mí, que yo les daré descanso para sus almas. Entonces el Señor nos ofrece esto. Es mejor descansar en Él. Es mejor descansar en Él. Con eso no quiero decir que el descanso sea malo, por si acaso. Primero es descansar en Él. Ahora, en nuestra vida familiar, alguien que se ha negado a sí mismo va a ceder en medio de una discusión. Porque usualmente también nos encontramos en una situación de discusión, ¿verdad? Los que somos esposos a veces no con la esposa, los que son padres a veces con los hijos, con nuestros hermanos ahí en casa. Usualmente entramos en un tema de discusión. O de repente aquí nadie ha entrado en un tema de discusión. Yo creo que todos, ¿verdad?
Todos hemos en algún momento estado en esta situación. Y alguien que se niega a sí mismo prefiere la paz antes de tener la razón. Porque nuestro ego, nuestro yo, ¿qué dice? Tú tienes la razón. Tú tienes que ganar, no tienes que dejarte ganar. Si tu esposa o la persona o tu familiar te dice algo, no, también respóndele. Porque no te puedes dejar. Pero alguien que se ha negado a sí mismo no responde de esta manera. Prefiere vivir vivir sin que nadie le reconozca las cosas que haga. Hoy día he barrido, mi esposa no me dijo nada, he lavado los platos y nadie me reconoció esto. Alguien que se ha negado a sí mismo no le importa si lo reconocen o no. Lo único que le importa es agradar al Señor. Alguien que se ha negado a sí mismo prefiere perdonar, aunque esa ofensa que le hayan hecho aún le duela. Prefiere el perdón a seguir en un proceso de rencor. En el centro de trabajo, alguien que se ha negado a sí mismo prefiere responder con mansedumbre ante la injusticia. De repente en el trabajo hay un jefe un poco tirano, ¿no? que está constantemente gritando a sus empleados, a veces hasta los insulta. O en el centro de estudio, los estudiantes. Tiene un profesor o profesora que es muy renegón y está de repente faltando el respeto a sus alumnos. Entonces alguien que se ha negado a sí mismo no le responde de la misma manera. Si lo insulta, no le responde con insultos, sino dice con mansedumbre, aunque sea injusto lo que le está pasando. Un trabajador que ha renunciado a sí mismo prefiere ser honesto, aunque esto le perjudique, aunque lo despidan de su trabajo. Un estudiante que ha renunciado a sí mismo prefiere ser honesto a plagiar en un examen, aunque esto le implique que va a jalar el curso. Alguien que se ha negado a sí mismo, si es trabajador, prefiere trabajar con excelencia. Si es estudiante, prefiere estudiar con excelencia y hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Alguien que se ha negado a sí mismo en sus relaciones con los demás, prefiere amar a quien le cuesta amar. Porque hay personas que a veces no decimos son difíciles de amar. Por ejemplo, el vecino, la vecina que deja la basura todos los días ahí en la puerta de tu casa. El Señor que dice, ama a tu vecino que deja la basura ahí. Ama a tu vecino que saca a su perro ahí a tu puerta. Ama a tu vecino que hace eso. Ama a la persona que en algún momento hizo algo para dañarte. Ama, dice. Alguien que se ha negado a sí mismo prefiere compartir lo poco que tiene, aún con ese vecino, esa persona que busca dañarlo constantemente. Alguien que se ha negado a sí mismo en su vida interior prefiere decir no al pecado. Prefiere crucificar sus deseos que lo alejan por completo de Dios. Prefiere rechazar pensamientos de orgullo, de autocompasión. Prefiere pedir perdón, aunque no haya sido el único culpable en medio de una situación. Prefiere estar en paz con todos. Aunque por más diga, no, pero él me ofendió, no importa. La persona que se ha negado a sí mismo busca reconciliarse con las personas. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, si somos realmente discípulos de Cristo, ¿nos hemos negado a nosotros mismos? ¿O seguimos, ¿no? nuestro impulso, nuestro yo quiere seguir reinando y gobernando? En este caso, el que gobierna, ¿quién es? Del que se ha negado a sí mismo, el que gobierna es Cristo. ¿Qué más? ¿Qué característica más encontramos aquí de un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo, si bien es cierto, se niega a sí mismo, pero para vivir bajo la voluntad de su Señor. Entonces, un discípulo vive bajo la voluntad de Cristo. En segundo lugar, negarse a sí mismo es someter la voluntad completamente bajo el señorío de Cristo. Y ahí en Lucas capítulo 22, verso 42,
va a decir lo siguiente: es Jesucristo quien aquí está orando al Padre y le dice: Padre, si quieres, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Que se haga la voluntad del Señor, que se haga la tuya, le dice, que se haga tu voluntad. Entonces Jesucristo aquí está en una situación muy complicada. Jesucristo está haciendo esta oración antes de que Él sea arrestado. Y Jesucristo sabía lo que, lo que tenía que afrontar luego. Porque luego iba a afrontar todo un proceso de tortura, de humillación, antes de llegar a la cruz del Calvario. Y humanamente, Él decía: si fuera posible, que no me suceda esto. Así como nosotros, cualquiera que sepa que va a afrontar alguna situación difícil, diríamos: no, mejor no. Prefiero mejor otra cosa. Y Jesucristo acá humanamente, porque recuerden que Jesucristo también era 100% hombre, 100% humano, Él estaba diciendo: si es posible que no me acontezca esto. Pero ahí está esa palabrita interesante, el pero. El pero. Dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, le está diciendo al Padre. Entonces Jesucristo está entendiendo: Padre, tú me has enviado a este mundo para morir por la humanidad, por sus pecados. Yo prefiero pasar todo ese proceso de tortura porque esa es tu voluntad. ¿Cuándo estamos hasta aquí, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos considerando la voluntad de Dios o estamos solamente siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos? De ahí en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, no está acá en pantalla, dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y quisiera centrarme en este tiempo solamente en esta parte que dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Porque el apoyarnos en nuestra propia prudencia es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en esta parte, mis hermanos, por ejemplo, cuando hablamos del discipulado, muchas personas, o antes de hablar de discipulado, muchas personas de repente con las cuales he compartido el evangelio, la palabra de Dios, lo que usualmente me responden es lo siguiente: yo creo a Dios a mi manera. No sé cuántos aquí les ha pasado esto, que le han respondido esto: no, yo creo a Dios a mi manera, así que cada uno tiene la manera como cree en Dios. Y por otro lado también hay algunos creyentes que cuando le hablas del discipulado, ¿qué es lo que te responden? Te responden de la misma manera: yo llevo mi discipulado a mi manera. Es que no hay una manera nuestra de creer en Dios o de seguir a Dios o de ser discípulo de Cristo. Solamente hay una sola manera, es la manera de Dios. Y cuando hablamos del tema del discipulado o de ser un discípulo, mucha gente dice: mi discipulador es Dios. Jesucristo directamente es mi discipulador. Así como Jesucristo discipuló, no sé, a Mateo, a Juan, a Pedro, de esa misma manera yo también soy un discípulo de Cristo. Incluso así como discipuló a Pablo, dicen muchos. Pero recordemos que Pablo también tenía un discipulador terrenal, que era Bernabé. Y allí en la Gran Comisión, lo que muchos de nosotros conocemos, Jesucristo les dice: vaya y hagan discípulos. Jesucristo le dice: yo los he discipulado ya mientras estaba aquí, ahora les toca a ustedes hacer discípulos. Entonces, ¿esto qué significa, mis hermanos? De que un buen discípulo de Cristo tiene un discipulador terrenal. Tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Tiene a alguien a quien pedirle un consejo. Todos deberíamos tener a alguien a quien rendirle cuentas. Por ejemplo, nosotros los pastores tenemos a quien rendirle cuentas. Alguien que constantemente estamos conversando con ellos, pidiéndole consejo. Tenemos. No es que nosotros los pastores no somos perfectos, hermanos. Por eso necesitamos de alguien que nos esté mentoreando. Necesitamos de alguien
quien nos corrija en ciertos casos. Necesitamos a quien rendirle cuentas. Y sobre todo nosotros los varones, no nos gusta rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Nos cuesta esto un poco. Pero Jesucristo, ¿qué nos está mandando? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que tengamos a alguien que nos está mandando. Necesitamos un discipulador. Así que, mis hermanos, ese va a ser nuestro trabajo. Ver quién nos pueda discipular. Los que no tienen quien nos discipule todavía. Los que ya tienen alguien que los discipula, excelente, sigan adelante. Pero los que no, deberían considerar esto. Porque esto es parte de la voluntad de Dios. ¿Qué más es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo también es alguien que toma su cruz. Cada día, dice la palabra de Dios. Y muchos malinterpretan este término de la cruz, porque muchos dicen que la cruz simboliza, por ejemplo, una relación tensa. Están en una relación tóxica, como algunos le llaman, ¿no? Y ellos dicen, no, mi pareja es mi cruz, tengo que cargar con esto. O mi esposa que de repente, o mi esposo que reniega, esa es mi cruz que tengo que cargar. Dios, tú me has dado un esposo, una esposa, así todavía decimos a veces. Por otro lado también se dice que una cruz es un trabajo o un jefe ingrato. Este jefe que me hace la vida de cuadritos, me pone a trabajar extra y no me paga mis horas extras. Entonces esa es mi cruz que tengo que cargar todos los días, dicen muchos. O algunos padres que tienen hijos rebeldes, dicen mi hijo, este hijo rebelde, esta hija rebelde, esa es mi cruz que tengo que cargar. U otros de repente también consideran su cruz a un amigo o a una amiga que constantemente está ahí, de repente que les pide favores, que siempre está buscando sacar algo de esa amistad. Y algunos dicen, no, esta es mi cruz que tengo que cargar. ¿Qué cruz todavía dice con este amigo o con esta amiga? Pero esto está lejos de ser la realidad, de acuerdo a lo que este versículo nos está diciendo. Entonces, una cruz, ¿qué significa? En esta época, la cruz simbolizaba muerte. La cruz simbolizaba muerte. Entonces, la cruz significa morir a nuestros propios deseos, incluso sufrir persecución por causa de nuestra fe, a tal punto de perder nuestra vida por seguir y obedecer a Cristo. De alguna forma, aquí nosotros en nuestro país no tenemos persecución así como en otros países, porque en otros países por el hecho de que seamos creyentes, de repente nos arrestarían. En otros países ni siquiera dejan entrar una Biblia. Si alguien entra a esos países con una Biblia, lo arrestan, hasta lo pueden matar. Acá en nuestro país no es así. Pero también de alguna forma sufrimos persecución. Cada vez que alguien se burla de ti por ser creyente, cada vez que tu familiar ya no te visita porque eres creyente, o ya no te invitan a las reuniones familiares por el hecho de ser creyente, es una forma de persecución. Cada vez que estás en tu centro de estudio y no te dejan dar tu opinión con respecto a un tema porque saben que tú vas a hablar de Dios, entonces esto es una forma de persecución también. Y si estás en un centro comercial de repente y te sacan de este lugar porque estás compartiendo la palabra con alguien, es también una forma de persecución. No será igual que en otros países, pero también padecemos de esto nosotros. O cuando de repente estás compartiendo el evangelio a alguien, le entregas un folleto y esta persona te lo tira el folleto, te sientes también un poco mal, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el Señor con respecto a esto? Y el Señor viene en claro cuando dice, tome su cruz cada día. Él está enseñando a sus discípulos el verdadero costo de ser un discípulo suyo. Y no voy a hablar mucho de esto porque se va a tratar toda una predicación, se va a hacer acerca de esto, del costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo está dejando bien en claro aquí que seguirle, ser un discípulo, no es fácil. Si alguien te dijo que seguir a Cristo, no, todo te va a salir bien, que todos tus problemas se van a acabar, no es así. El problema que sí se va a acabar cuando sigues a Cristo es el problema que había de la separación con Dios. Ese problema sí se va a solucionar. Vamos a volver a tener una relación con Dios.
pero a veces algunos problemas se van a agravar incluso. Pero ¿qué nos dice el Señor con respecto a esto? En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Y qué más dice? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué debemos hacer? Dice: gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas a los que fueron antes de vosotros. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, vamos a tener que afrontar estas situaciones por ser creyentes. Ojo, acá es por ser creyentes, por causa de Cristo, no es por otra causa. Si nos tratan mal por ser creyentes, entonces dice el Señor que nos gocemos, porque hay un galardón que Él tiene para nosotros. Y lo mismo hicieron con los profetas, dice, lo mismo hicieron con el propio Señor Jesucristo. Y lo mismo hicieron con los apóstoles. Los mataron a cada uno por el hecho de ser hijos de Dios. Y acá también lo otro que se nos menciona es que dice, toma tu cruz cada día. No es que ya esta semana ya sufrí por causa del Señor, así que ya cumplí ya con esta parte. Dice cada día. Eso implica que cada día estemos dispuestos a pasar alguna situación complicada por causa de Él. Que cada día estemos dispuestos a sacrificar ciertas cosas por agradarle a Él, por servirle a Él. Entonces esto nos indica también que el proceso de discipulado nunca se acaba. Mientras estemos aquí en este mundo, siempre vamos a ser discípulos. No es que se acabó mi tiempo, ya no soy más discípulo, ahora solamente soy discipulador. No es así. El tiempo de discipulado nunca se va a acabar. Es constante. Cada día tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo del Señor. Y por otro lado, como último punto, un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo sigue a su maestro. Por ejemplo, aquí el texto que tenemos nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esta palabrita sígueme tiene una enseñanza muy profunda, que a veces nosotros no lo llegamos a entender muy bien porque obviamente vivimos en una cultura distinta. Porque Jesucristo, por ejemplo, cuando llamó a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Mateo, lo único que les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Sígueme. Nada más. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué solamente con esa palabra ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo y seguirlo a Él? Porque ellos entendían muy bien esta palabrita, sígueme. Porque en el pueblo judío, lo que hacían era que todos los niños eran enviados al colegio, así como nosotros hoy en día, ¿no? Pero lo que ellos aprendían a leer y a escribir era con la ley. Con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia, ellos aprendían de esta manera. Y cada cierto tiempo a estos niños le tomaban un examen. Y cuando los niños salían aprobados en el examen, tenían la opción de seguir estudiando. Y los que desaprobaban en este examen, lo que hacía es, les mandaban a sus casas para que aprendan el oficio de sus padres. Más o menos cuando eran adolescentes, ya habían avanzado un poco en sus estudios, de la misma manera les tomaban otro examen y los que calificaban tenían la opción de elegir un rabino, un maestro, y los que no calificaban obviamente era lo mismo. Decían, vayan para su casa y aprendan el oficio de sus padres. Ahora, cuando Jesucristo llama a sus apóstoles, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? No eran rabinos ellos, no eran maestros de la ley. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo el oficio de sus padres. ¿Esto qué implica? Que para la élite religiosa de esta época, ninguno de ellos calificaba como un discípulo. Y cuando este adolescente, volviendo al tema de los judíos, cuando este adolescente calificaba, entonces él elegía a un maestro. Ellos elegían a un maestro. En el caso de Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí,
yo los elegí a ustedes. Era contrario a lo que hacía la élite religiosa de ese entonces. Y cuando este maestro venía y se encontraba con esta persona que había lo elegido a él para que sea su futuro discipulador o maestro, le hacía otra serie de preguntas. Y si él lo veía como apto para ser su discípulo, lo único que le decía es, sígueme. Y cada vez que un judío, un adolescente judío, escuchaba esta palabra, sígueme, se emocionaba porque sabía de que él era apto para ser un discípulo, para llegar a ser un maestro. Entonces es por eso que también, y antes que se me pase esto, y también esto implicaba que cuando alguien le decía sígueme, que se iba a hacer cargo de él en todo aspecto, de su alimentación, de su estadía, se iba a hacer cargo de todo. Ahora, cuando Jesucristo también le dice a sus discípulos, sígueme, ellos inmediatamente lo siguieron, porque entendían, ellos estaban muy familiarizados con este tema. Cuando Jesucristo le dijo, sígueme, también, Jesucristo se va a hacer cargo de todo lo demás. Entonces, por eso que un discípulo que sigue a su maestro, lo deja todo. En este caso, dejaban hasta la familia, pero en nuestro contexto, dejarlo todo implica dejar toda nuestra vida antigua. Un discípulo de Cristo deja toda su vida antigua, ya no acarrea ya vicios, ciertos hábitos pecaminosos, ya no acarrea más, lo deja de lado. Seguir a Cristo también es imitarlo a Él. Porque volviendo al ejemplo de los judíos, cada vez que un maestro le decía, un rabino le decía, sígueme a su discípulo, el discípulo iba detrás de él. ¿Y por qué iba detrás? Porque quería aprender todo acerca de su maestro. Aprendía la forma de caminar, aprendía las palabras que él usaba al momento de hablar, quería aprender hasta el tono de su voz. Cada vez que un rabino iba y desprendía una fruta de un árbol, el discípulo lo hacía también de la misma manera. Entonces un discípulo siempre buscaba parecerse a su discipulador o a su maestro. En el caso de Jesucristo y nosotros como sus discípulos, lo que debemos buscar es parecernos cada vez más ¿a quién? ¿A quién debemos parecernos cada vez más? A Cristo. Y el mismo Jesucristo en Juan capítulo 13, verso 15 va a decir lo siguiente: porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis a los demás. Entonces nosotros como buenos discípulos de Cristo tenemos que seguir lo que Él ha hecho. Tenemos que pensar igual que Él piensa. Tenemos que actuar como Él actúa. Obrar como Él obra, siempre priorizando por el reino de Dios sobre nuestros intereses. Entonces tenemos que imitar a nuestro Señor. Lo otro que implica seguir a Cristo es dependencia de Él, dependencia absoluta de Él. No sé cuántos aquí realmente podamos decir dependemos del Señor. A veces decimos dependemos del Señor, pero a veces dependemos de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que les puedo yo comentar, algo personal que me sucedió. Yo siempre decía, no, yo dependo del Señor para toda mi provisión. Lo decía, pero en la práctica yo dependía más de un trabajo que del Señor. Entonces tuve que quedarme sin ese trabajo para recién entender que debo depender de Él. Recuerden, cuando un rabino llamaba a su discípulo, sígueme, implicaba que él se iba a hacer cargo de todo. Que le iba a proveer alimento, le iba a proveer ropa, le iba a proveer un techo donde vivir. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo como buenos discípulos suyos, podemos tener la seguridad que en Él vamos a tener todas estas cosas que necesitamos. Alimento, ropa, podemos tener también un techo donde vivir y todo lo que necesitamos.
Eso es lo que implica depender de Él, confiar en Él. Por otro lado, también seguir a Cristo implica perseverancia. Implica perseverancia. Como les decía hace un momento, no es que solamente un día soy discípulo de Cristo, no, es todos los días. Ahí en Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. Y lo deja bien en claro aquí. Bien en claro, dice, si permanecen. Ahora, si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, ¿cuánto estamos permaneciendo en su palabra? Asistimos cada domingo a escuchar su palabra, leemos su palabra cada día en nuestros hogares, nos inscribimos en los cursos de la Academia Bíblica, y ojo que ya en estos próximos meses empezamos la Academia Bíblica nuevamente. Entonces nos vamos a inscribir, vamos a estar constantes con la palabra de Dios, ¿o no? Si realmente nos consideramos verdaderos discípulos suyos. Y perseverar también en nuestra comunión con el Señor, en buscarle cada día. Tenemos que perseverar, mis hermanos. A veces hay muchas cosas que hacer, yo lo sé. Hay trabajo, los que tienen niños, hijos, también tienen que dedicarse a ellos sin descuidar nuestras obligaciones. Tenemos que separar un tiempo para buscar del Señor. Algunos jóvenes de repente estudian, trabajan, pero en medio de todo esto tenemos que separar un tiempo donde encontrarnos con Él. Y así realmente poder perseverar en Él, perseverar en su palabra. Y así ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Y acá bien claro dice, ¿no? Les dijo a los judíos que habían creído en Él. Entonces ser un discípulo de Cristo no solamente implica creer en Él, sino permanecer en Él. Y esto es a veces un poco complicado, pero no es imposible. Podemos permanecer en Él si confiamos solamente en Él. Para ir terminando, como conclusión, ser un discípulo de Cristo no es un título religioso. No es por si acaso yo soy discípulo de Cristo o que nos pongamos acá un letrero diciendo somos discípulos de Cristo, somos cristianos. No es esto. No es solamente asistir a la iglesia. Yo voy todos los domingos a la iglesia, por tanto ya soy un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo implica una respuesta diaria al llamado personal de Jesucristo. Un discípulo es aquel que oye la voz de Dios o de Cristo y responde a ese llamado. Es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, aun cuando el camino implique renuncia, sacrificio y obediencia. Jesús no llamó a admiradores. Jesús no quiere admiradores, porque admiradores tiene muchos en todo el mundo. Sino que Jesucristo quiere seguidores comprometidos con Él. Jesucristo no buscó multitudes entusiastas, sino Jesucristo busca corazones rendidos a Él, rendidos a su voluntad. Un verdadero discípulo no vive para sí, sino que vive para aquel que dio su vida por Él. Y este es Cristo. Un discípulo vive para Cristo. La identidad de un discípulo no se define por sus deseos, no se define por su pasado o sus logros. La identidad de un discípulo se define por la relación que tiene con Cristo. Es en Cristo que encuentra identidad, es en Cristo que encuentra el propósito de vida, un discípulo de Cristo. Y el llamado, así como entonces, sigue vigente. Jesucristo sigue llamando a personas a ser discípulos suyos. El llamado que veíamos aquí, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sigue vigente hoy en día. La pregunta es, ¿vas a responder este llamado?
¿Realmente eres un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo hasta aquí? En tu forma de vida se evidencia que eres un discípulo, una discípula de Cristo. ¿Te has negado a ti mismo, a ti misma? ¿Tomas tu cruz cada día? ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Le sigues? ¿Permaneces en el Señor? ¿O aún no? Yo creo que la palabra de Dios es clara. Jesucristo, como les mencionaba, no va con letras pequeñas. Él es claro. Él es transparente. Esto es lo que implica ser un discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿vas a responder al llamado? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y piensa por un momento en todo lo que el Señor nos ha permitido aprender en esta mañana, o recordar algunas cosas. El llamado del Señor sigue en pie. ¿Has tomado ya una decisión por Cristo? ¿Se puede decir ya que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Le has rendido tu vida a Cristo o aún no? El llamado también está vigente ahora. El Señor dice, arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo como aquel que murió y entregó su vida por ti. Si tú nunca le has rendido tu vida al Señor hasta aquí, el Señor te está llamando en este tiempo a poder responder su llamado. Así que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no le levantas tu mano en tu lugar para orar por ti? Y tú en esta mañana puedas responder este llamado de Cristo al arrepentimiento. Si tú nunca le has rendido tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí en tu lugar para poder orar por ti. Y que ahora puedas ser parte del reino de Dios. Que no te importe la persona que está a tu costado. Recuerda que es una decisión personal que tienes que tomar. Dios te bendiga. Si alguien más desea rendir su vida a Cristo, no importa los años que vengas asistiendo a una iglesia, lo que el Señor espera es que tú le rindas tu vida. Ahí en tu oración dile, Señor, te pido perdón por lo que he hecho hasta ahora. Perdóname, Señor, por vivir en rebeldía en contra de ti. Te ruego, Señor, me perdones todos mis pecados que he cometido hasta aquí. Te reconozco a ti como aquel que murió por mí, por mi pecado. Gracias, Cristo Jesús, por morir en la cruz. Gracias, oh Dios. Pueden bajar su mano. Y también en esta mañana, el llamado está vigente mientras todos seguimos orando. El llamado está vigente para todo aquel que se identifica como hijo de Dios, pero que aún no ha tomado la decisión de ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué antes de salir de este lugar, por qué no tomas una decisión de convertirte en un discípulo de Él? Viendo todas las implicancias que significa ser un discípulo suyo. Ahí en tu lugar, si tú realmente quieres hacer esto, levanta tu mano. Si quieres reafirmar tu compromiso, ponte en pie ahí en tu lugar. Que no te importe las personas de alrededor. Recuerda que es un compromiso con el Señor. Ponte en pie para que juntos podamos orar. Si tú realmente quieres decirle, Señor, yo de ahora en adelante quiero vivir para ti. He estado hasta aquí solamente pensando en tus beneficios, pero no en las implicancias de ser un discípulo o discípula tuya. Ponte en pie ahí en tu lugar para que juntos podamos orar y rendir nuestro corazón a Él una vez más. Y ahí en tu oración dile, Señor, perdóname, Señor, porque hasta aquí he estado viendo más, Señor, los beneficios tuyos, pero no he estado revisando, Señor, las implicancias de ser discípulo o discípula tuya. Señor, perdóname, por favor, por vivir de esta manera, por solamente, Señor, querer la salvación y no, Señor, seguirte a ti de una manera adecuada. Y ahí en tu oración dile, Señor, ayúdame, por favor, a ser ese discípulo, esa discípula que tú esperas, Señor. A negarme a mí mismo, Señor, a seguir tu voluntad, a tomar mi cruz cada día y seguirte a ti, Señor.
Gracias, oh Cristo Jesús, por esta oportunidad que me das. Gracias, oh Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque has sido bien claro con nosotros, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a vivir y a reflejar que somos discípulos tuyos cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermosa palabra en esta mañana, mis hermanos. Les invito a que puedan ponerse de pie. Y entendiendo de ser y hacer un discípulo es también hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero qué complejo resulta hacerlo, porque hay una lucha interna en nosotros. Y qué mejor humildad de en oración decirle a Cristo: enséñame a hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos guíe por sendas de justicia y verdad. Una actitud de humildad, de poder cantarle a nuestro Padre en esta alabanza. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Que tu buen Espíritu Santo nos guíe por sendas de rectitud. Que no sea nuestra voluntad, Padre, sino solo la tuya. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel, siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Amén. Siempre fiel es tu palabra, Padre. Estos aplausos allí a nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, les invito a que puedan tomar sus asientos. Y en este pase le doy a nuestro hermano Alonso. Muy bien, hermanos, es tiempo de diezmos y ofrendas. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, amado Padre, mi Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, por traernos a tu hogar, Señor, con bien y poder hablarnos, Señor, poder aprender más de ti, lo que nos mandas a hacer, Señor.
Gracias, Padre mío, por siempre cuidar de nosotros, Señor, porque tenemos un plato de comida sobre nuestras mesas, Señor, calzado, ropa que vestimos, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú siempre provees, Padre. Pero siempre ayúdanos a recordar, Señor, que todo lo que nosotros tenemos es tuyo, que no es gracias a nosotros, sino gracias a ti, Señor. Permite que te demos, Señor, con un corazón alegre, Señor, con un corazón dispuesto, Padre mío, porque esto es para tu obra y para su extensión, Padre mío. Ayúdanos, Señor, siempre, guíanos, Padre mío, día a día, Padre mío, para poder honrarte, Señor, no solamente con palabras y cánticos, Señor, sino también con nuestros actos, Padre mío. Te lo pido, amado Padre, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite estar juntos en armonía y disfrutando de este tiempo de su palabra, ¿no? Hoy no está con nosotros el pastor Helio ni su esposa Marlene porque están de vacaciones, así que estemos orando por ellos para que Dios los traiga renovados y con mucha renovación espiritual y fuerzas físicas para continuar adelante en la obra del Señor. Pero tenemos algunos anuncios. El primer anuncio es que hay un culto unido infantil que se está desarrollando en estos momentos. Solo por el mes de enero, a las 9:45 de la mañana, en el tercer piso, está desarrollándose el culto unido infantil. Así que si usted trae a su hijo o algún familiar, puede estar yendo ahí al culto unido solamente por el mes de enero, ¿correcto? También queremos motivarle a lo que es la EBDB 2026, que se llama Listos Viviendo para Jesús, ¿no? Son niños de 3 a 12 años, de 9 al 13 de febrero, de 4 a 6 de la tarde, aquí en la iglesia, a inscripciones abiertas. Afuera está la mesa de información, o si no en la secretaría, y hay una inversión de 5 soles para poder participar de este evento. Así que tome en cuenta esta invitación a la EDB, la Escuela Bíblica de Vacaciones de Verano, que se va a desarrollar de 9 al 13. Cualquier información, a la salida del culto hay una mesa informativa para que se pueda inscribir y para que pueda también traer los datos de los niños y estar participando de la EBDB. Y por último, también tenemos lo que es el énfasis anual de nosotros, de la Alianza de Chorrillos, ¿no? Es el año de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Amén. Entonces, dígale a la persona que está al lado de usted: hoy es el año de hacer y hacer discípulos para la gloria de Dios. ¿Correcto? Así que todo este año vamos a estar tratando estos temas de discipulado en diferentes formas, diferentes variantes, y esperamos que usted pueda estar participando. Y si usted conoce a algún hermano, alguna persona que necesita escuchar más a esto del discipulado, tráigalo también a los cultos, a nuestros 3 cultos que tenemos ahí en ese espacio. Gracias, Dios le bendiga. Continuamos con el programa. Continuando con el segundo servicio, mis hermanos, les invito a que puedan ponerse de pie y poder alabar a nuestro Padre Celestial. Grandes cosas ha hecho en nuestras vidas. Aún ser y haciendo discípulos son estas grandes cosas para la gloria de Dios. Amén. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Una vez. Grandes cosas ha hecho el Señor.
en los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos. Una vez más, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, sí, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando, es tu belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas, amén. Nos alegraremos. Una vez más. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Amén. Nos alegraremos en Él, porque grandes cosas y maravillas hará en este año y aún en el venidero. Amén. Fuertes aplausos. Permíteme culminar este segundo servicio. Vamos a orar, mis hermanos, para poder dar término a este segundo servicio. Padre Santo, agradecidos estamos a ti por esta mañana que nos regalas. Gracias a ti te damos por mis hermanos aquí presentes y mis hermanos que van a continuar con el tercer servicio. Padre, guárdanos y cuídanos, que tu buen Espíritu Santo nos guíe por senda de justicia y de verdad, Padre. Agradecidos estamos a ti una vez más, en tu nombre santo Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, estamos despedidos. Nuestros hermanos de Facebook también, un fuerte abrazo a la distancia, mis hermanos. Damos por término este segundo servicio y a la espera del tercer servicio.